Buenos días a todos. Mi nombre es Rocía Abigail Kiesti Maurel, soy R2 de la Residencia de Bioquímica Clínica y como parte de mi rotación por el área de neonatología del Hospital Ferrando les voy a presentar este Ateneo que se denomina Reacción leucemoide en neonatología a propósito de un caso. Los objetivos de este Ateneo son presentar un caso clínico para abordar la reacción leucemoide en neonatología, revisar los aspectos fisiológicos de la leucocitosis en el periodo neonatal y exponer las causas más frecuentes de reacción leucemoide en recién nacidos. Entonces vamos a comenzar con el caso clínico. El 24 de septiembre de este año nace una bebé con 34 semanas de edad gestacional, un peso de 1.670 gramos, grupo y factor O positivo. Como presentaba menos de 37 semanas de gestación, era una bebé prematura y como el peso era menor a 2.500 gramos, de bajo peso. En cuanto a los datos del parto, la bebé nació por cesárea por sufrimiento fetal agudo, con rotura de membrana intraparto, estaba en presentación podálica y el líquido amniótico era claro, aunque fétido. En cuanto a los datos del recién nacido, presentaba un APGAR 7-8. Recordemos que la escala APGAR o puntuación APGAR es una evaluación que se hace al recién nacido para justamente evaluar la condición física del neonato. Se realiza en dos momentos, al primer minuto del nacimiento y a los 5 minutos, y se toman en cuenta 5 variables, que son apariencia o color, frecuencia cardíaca, gestos, lo que sería el tono muscular y los reflejos. Bien, el esfuerzo respiratorio. Una puntuación de 7 o mayor se considera satisfactoria. A su vez presentaba buena suficiencia cardiovascular, buena entrada bilateral de aire, con saturación adecuada, abdomen globuloso, blando y sin organomegalia. El motivo de la internación, porque se decide internarla a la bebé en la NEO 3, fue porque era una recién nacida pretérmino, aunque con adecuado peso para edad gestacional, presentaba bajo peso al nacer, menor de 2.500 gramos, y sospecha de sepsis, ya que presentaba algunos factores de riesgo para esta entidad, como ser prematura y que el líquido amniótico era maloliente. Entonces él inicia tratamiento de ampicilina más gentamicina. Bien, en cuanto a los antecedentes maternos, tenemos que la mamá tenía 27 años de edad, su grupo y factor era B positivo, era la única gesta, se hizo 4 controles prenatales con serologías negativas 2 días antes del parto. Acá podemos ver que tanto sífilis, brucelosis, chagas y toxo fueron no reactivas o negativas. Se le hizo un exudado vaginal que mostró vaginosis bacteriana con aislamiento de Carnegena. Por lo tanto, no presentaba antecedentes patológicos de relevancia. El 24 de septiembre se le hace un primer laboratorio a la bebé, en donde en el hemograma se encontró un recuento absoluto de leucocitos de 30.570, un valor de hemoglobina de 12.6, hematocrito de 40 y plaquetas normales. En la fórmula leucocitaria se vio 5 mielos, 4 metamielos, 8% de neutrófilos callados, 45 de neutrófilos segmentados, 25 linfos y 13 monocitos. Además, se observaron neutrófilos con granulaciones tóxicas. Se le hizo una proteína C reactiva que dio un valor de 0.27. En el estado de ácido base se vio una acidemia dada por una acidosis respiratoria, vemos una PCO2 de 52 y un ácido láctico de 7, es decir, presentaba una acidosis mixta tanto respiratoria como metabólica. Entonces vamos a hacer un parate acá para hablar de los valores fisiológicos de los leucocitos en los recién nacidos, o sea, qué es lo que podemos encontrar normalmente. En esta tabla que muestra el
el número de leucocitos, neutrófilos y linfocitos en miles por milímetro cúbico en función de la edad, vemos que el rango al nacimiento oscila entre 9.000 a 30.000 leucocitos por milímetro cúbico, sufre un ligero aumento a las 12 horas de nacimiento y ahí va a presentar una caída hacia el final de la primera semana. En cuanto al diferencial, vemos que predomina los neutrófilos. Esta neutrofilia va a ir de 6.000 a 26.000 neutrófilos por milímetro cúbico, la cual también va a ir decayendo hacia la primera semana. Y es alrededor del 10.º día, o sea, entre la primera y segunda semana, donde va a empezar a notarse el predominio de los linfocitos, que se va a extender hasta los 4 o 6 años. Acá esto es solamente otra bibliografía que muestra los mismos rangos de leucocitos y de neutrófilos al nacimiento. Bien, ¿a qué se debe esta leucocitosis en el recién nacido? A un aumento en la producción por la médula ósea debido a un incremento de las citoquinas, factor estimulante de colonias de granulocitos y factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, al desplazamiento de los sitios de almacenamiento, principalmente en las paredes vasculares. Recordemos que los neutrófilos en sangre periférica van a estar divididos en dos pools, marginal y circulante. Entonces va a haber un desplazamiento de ese pool marginal hacia el circulante que está en el torrente sanguíneo, y esto se puede deber a un llanto intenso, a el ejercicio intenso o también al uso de corticoides. Y se puede dar entre 30 a 45 minutos. También se va a deber a una mayor estancia intravascular y disminución del paso de estas células hacia los tejidos y a la hemoconcentración. Hay que tener en cuenta que también este recuento puede variar debido a una variedad de factores, como ser el tipo de muestra, si es venosa o capilar, a la edad gestacional del neonato. En general, los recién nacidos a término presentan un mayor valor de absoluto, digamos, de leucocitos, pero los prematuros, o sea, el recién nacido a término presenta un valor mayor que el prematuro, pero los prematuros presentan una mayor proporción de formas inmaduras que los recién nacidos a término. El llanto intenso va a justamente movilizar los leucocitos del pool marginal al pool circulante. Y a su vez, el tipo de parto se vio que en partos por vía vaginal se encuentra, digamos, un número de leucocitos y neutrófilos mayor que en los partos por cesárea. Bien. El 26 de septiembre se realiza otro hemograma en el cual se constata un recuento absoluto de leucocitos de 70.530, una hemoglobina de 13.9, hematocrito de 45 y una ligera trombocitosis. Acá quisiera hacer una pausa para comentarles primeramente cómo procesamos los hemogramas en el laboratorio de neonatología. Se realiza en el Celgene Rubí de AVO. Y este tiene distintos programas o test. Uno es el CBC, que hace el hemograma completo, pero a su vez tenemos un tipo de test que es CBC más NOC, que es recuento óptico nuclear, en el cual se va a hacer un conteo de los núcleos celulares y se utiliza, por ejemplo, cuando hay leucocitos frágiles, como la leucemia linfocítica crónica. Y el que usamos en neonatología, que es CBC más RRBC, glóbulos rojos para glóbulos rojos resistentes, como podrían ser los eritroblastos, ya que en las muestras de neo es posible hallar estas células. Bueno, en el caso de que nosotros procesemos estas muestras que podrían tener glóbulos rojos resistentes con el modo CBC únicamente, los eritrocitos no hemolizados son incluidos erróneamente en el recuento de glóbulos blancos y determinan un valor falsamente elevado, porque el reactivo hemolizante, que es una solución hipotónica, en el tiempo que está determinado en ese modo de rutina, digamos, no alcanza a lisar estas células. Por lo tanto, lo que se hace es ampliar ese periodo de lisis para que se produzca la hemólisis completa de estos eritrocitos resistentes y se obtenga un conteo de glóbulos blancos más preciso. Como nosotros vimos ese valor, recuerdan, de 70.000, lo primero que hicimos con Caro fue observar, como no teníamos tenido todavía el frotis, fue observar cómo nos dieron los parámetros
nosotros vamos a tener el conteo de glóbulos blancos en donde se amplía esta lisis en lo que es el parámetro WOC, que como vemos da el valor de 70.000. Y el conteo de núcleos totales, tanto el de leucocitos como el que podría, si estuvieran presentes los eritroblastos, en el log. Como vemos, no hay diferencia significativa entre ambos recuentos. A modo de ejemplo, pero no es el caso de esta paciente, quise mostrarles un caso donde tenemos un paciente con 84% de eritroblastos, donde en el WOC se ubicarían únicamente los glóbulos blancos, ya que nosotros pasamos todas las muestras con este modo CBC más RRBC, es decir, que en el canal donde se van a medir los glóbulos blancos se amplía este tiempo de lisis y nos da solamente las células blancas, y en el NOC donde estarían todas las células nucleadas. Vemos que acá sí hay una diferencia entre uno y otro recuento. Bueno, después hicimos la fórmula diferencial, no se observaron eritroblastos y nos dio 7 mielocitos, 8 metamielo, 10 neutrófilos callados, 38 neutrófilos segmentados, 27 linfos y 10 monos. Y a su vez se observaron neutrófilos con granulaciones tóxicas. Se le realizó la urea y crea, que dio normales, bilirrubina total, directa e indirecta, que fueron normales para la edad y peso gestacional. Se le realizó un estado ácido-base con un pH más cercano a la normalidad, una PCO2 de 46, ionograma normal. No teníamos el valor de ácido láctico porque no alcanzó la muestra, digamos, para realizarlo. En cuanto a la serología, se tuvo RLA no reactiva y Strut negativo. Bien, entonces acá podemos ver estos dos valores que obtuvimos tanto el 24 como el 26 de septiembre. A partir de ahí se le fueron realizando otros hemogramas a la paciente. El día 27 del 9 se le realizó este hemograma que dio leucocitos con un recuento absoluto de 83.250 células por milímetro cúbico. Se le dio 10 callados, 54 segmentados, 28 linfos, 8 monos y plaquetas, una ligera trombocitosis. También se le realizó PCR, que fue 0.17. El 28 de septiembre se le realizó este recuento de leucocitos, obteniendo un valor de 98.700 células por milímetro cúbico. Se le dieron 2 metamielo, un callado, 78 neutrófilos segmentados, 12 linfos, 7 monos y también con trombocitosis. La PCR de ese día fue de 0.05. Me gustaría que de este último hemograma se queden no solamente con la fórmula recuento diferencial relativo, sino el absoluto de neutrófilos segmentados, que es de 70.986, ya que va a ser importante para las definiciones siguientes. A partir de este hemograma, al día siguiente, porque esto fue obtenido en una guardia un domingo, se decide por parte de los médicos continuar con ampicilina y gentamicina. Recordemos que desde el 24 la paciente está tratada con estos dos antibióticos. Realizar una interconsulta con hematología del pediátrico. Realizar se toma muestra para realizar citometría de flujo en el laboratorio de inmunología. A su vez, el APAN cultiva a la paciente. Se toman muestras de hemocultivo, orina por punción suprapúbica y líquido cefalorraquídeo para enviar a microbiología. Y también se envían muestras al servicio de inmunología para hacer citomegalovirus, rubiola y parvovirus. Contar que si bien la paciente manejaba estos valores, se encontraba reactiva, con adecuada suficiencia cardiovascular, buena respiración sin oxigenoterapia, no presentaba registros de fiebre, es decir, la bebé estaba en un buen estado clínico, soportaba el aporte oral, sí estaba bien, digamos. Entonces, viendo lo que se solicita, podemos decir que se pensaba más o menos en dos diagnósticos. Uno que se trataba de una reacción leucemoide debido principalmente a una infección, y a su vez se quería descartar de un proceso neoplásico. Entonces entremos al tema de este Ateneo, que es reacción leucemoide neonatal. La reacción leucemoide neonatal se define como una respuesta aguda al estrés o a procesos inflamatorios que ocurren en el recién nacido. Es una respuesta anormal y exagerada de los glóbulos blancos y sobre todo es reversible y transitoria una vez que se elimina la causa que le dio origen.
Se define como leucocitos mayor a 50.000 por milímetro cúbico o neutrófilos mayor a 30.000 por milímetro cúbico en el periodo neonatal, asociado a la aparición de formas jóvenes en sangre periférica. Si recordamos, la paciente presenta estos recuentos, incluso lo supera ampliamente, y también las formas jóvenes. Son frecuentes las granulaciones tóxicas, los cuerpos de Dol y la vacuolización de los neutrófilos. La hiperleucocitosis, cuando ya tenemos un recuento mayor a 100.000, suele presentarse más que nada en la leucemia congénita y trastornos mieloproliferativos como los asociados al síndrome de Down. Ambas entidades muy raras. La incidencia de reacciones leucemoides en la unidad de cuidados intensivos neonatal varía de 1,3 al 15%. Bien, y dentro de las causas podemos ver la infección. La sepsis es la causa principal de reacción leucemoides. A su vez tenemos causas respiratorias como asfixia severa y displasia broncopulmonar. Otra de las causas es el uso de esteroides prenatales que se le colocan a las madres al final del nacimiento para estimular la maduración pulmonar. Se ha visto que los corticoides van a reducir la adhesión de estos neutrófilos a el endotelio, por lo tanto habría más en el pool circulante y a su vez estimula la liberación de estos a través de la médula ósea. La prematurez, se ha visto que la reacción leucemoide se asocia más con bebés prematuros e incluso en una revisión retrospectiva se vio que hay un 15% de bebés prematuros con reacción leucemoide sin otra causa explicable más que la prematurez. Y anomalías cromosómicas como la trisomía 21, los bebés con síndrome de Down, algunos presentan un trastorno mieloproliferativo transitorio que no suele ser tan frecuente, pero algunos lo presentan y a su vez este trastorno, aunque no es tan común, puede proseguir en una leucemia. Bien, debido al recuento que presentaba la paciente, era importante descartar que no se trataba de una leucemia aguda natal, o sea, hacer su diagnóstico diferencial. Esta es una leucemia que inicia en el periodo natal y supone menos del 1% de las leucemias infantiles, es decir, es muy poco frecuente. Puede presentarse en el primer mes de vida, incluso en el día del nacimiento, porque las anomalías clonales inician durante el desarrollo fetal. Es de evolución rápida y de mal pronóstico y contrariamente a lo que sucede en el resto de la infancia, son mayoritariamente de origen de estirpe mieloide y se caracterizan por la presencia de hepatoesplenomegalia, afectación del sistema nervioso central y lesiones hemorrágicas o infiltrativas en la piel del recién nacido. Volviendo al caso, vamos a ver qué obtuvimos de todo lo que se le hizo. Entonces, el día 29 se obtuvo en el hemograma un recuento de leucocitos de 90.580, 2 metamielos, 3 callados, 78 segmentados, 10 linfos y 7 monocitos. Ese día, el 29, a su vez se le envió el frotis al hematólogo del pediátrico que asoció todo lo que vio con una posible infección, descartando la presencia de blastos. Bien, el 1 del 10 se obtiene este hemograma con un recuento de leucocitos de 76.040 células por milímetro cúbico, un mielo, 4 metamielo, 3 callados, 76 segmentados, 10 linfos y 6 monos. El día 2 de octubre se obtiene el resultado de la citometría de flujo, donde no se observaron blastos en esa muestra y por esa metodología. Y a su vez se obtienen los resultados de citomegalovirus y rubiola, que fueron negativos. Parvovirus no se realizó por falta de reactivos. El día 3 de octubre se obtiene el siguiente hemograma: leucocitos 44.620, 2 callados, 73 segmentados, 18 linfos y 7 monos. Bien, con 10 días de antibióticos, el 5 del 10 se suspenden el tratamiento con genta y ampicilina. El 6 del 10 se obtuvo este hemograma que mostraba leucocitos 22.520. Ya no mostraban formas inmaduras, vemos que presentaba 60% de segmentados, uno de ellos 30 linfos y 9 monocitos. Y el 8 de octubre se obtienen los resultados de los cultivos. Recordemos que le hicieron hemocultivo, urocultivo y cultivo de líquido cefalorraquídeo, dando todos negativos.
El 9/10/2025 presenta este recuento de leucocitos 12.630 con la siguiente fórmula: neutrófilos segmentados 20%, 7 de ellos 60 de linfos y 13 monocitos. Y el 19/10 presenta un recuento de 9.017 células por milímetro cúbico, 22 segmentados, 4 EOS, un basófilo, 65 linfos y 8 monos, con plaquetas normales. Vemos que ya es un recuento para su edad gestacional y también el valor de leucocitos se encuentra dentro de lo esperado. Contar que la paciente presentó en todo este tiempo un buen estado clínico como el del inicio y que se le realizó en varios de estos días la determinación de proteína C reactiva, dando en todos los resultados menor a un valor de 0.06, daba valores de 0.03, 0.01 en todos. Por lo tanto, con lo obtenido se descarta que la paciente podría tener un proceso neoplásico y se diagnostica como reacción leucemoide. Ahora bien, la causa nunca se supo porque hablando con los médicos ellos no lo asociaron a un proceso infeccioso y según las otras causas que ellos barajaron tampoco, que es lo que consultaron en la bibliografía, la bebé no presentaba ninguna de las otras. La única que yo pude asociar leyendo es que como era una bebé prematura, podría estar dentro de ese 15% que no tiene otra explicación más que la prematurez. La bebé ese día 19 se va de alta a canguro. Entonces, como conclusiones, la reacción leucemoide en el neonato suele ser un signo reactivo y transitorio cuyo pronóstico depende de la causa subyacente más que del valor absoluto de leucocitos. Las causas infecciosas son las más frecuentes, pero deben considerarse también causas no infecciosas como asfixia, prematurez o uso de corticoides maternos. Y el hemograma neonatal es una herramienta clave para orientar el diagnóstico y evitar tratamientos innecesarios. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias por estar y por conectarse.